El Banco de la Reserva Federal se declaró victorioso contra la inflación el 23 de agosto de 2024. Para celebrarlo, prometieron recortes en los tipos de interés. Sin embargo, no todos están convencidos de que la inflación haya desaparecido. Algunos creen que la Fed está equivocada o mintiendo sobre su situación actual y futura. Así que hoy quiero analizar en detalle dónde nos encontramos con la inflación y hacia dónde se dirige, mientras el Banco de la Reserva Federal se prepara para recortar los tipos de interés. Echemos un vistazo a la inflación de los últimos 5 años. Según la calculadora de inflación de EU, ha sido alrededor de un 23%. Esto significa que algo que costaba $100 en 2019 debería costar en promedio $123 hoy. Pero pongamos esto a prueba. En 2019, un burrito de chipotle costaba $6.50 y en 2020 pasó a costar $8.45. El precio de la leche en Estados Unidos aumentará un 30% en 2024, pasando de $3.04 a $3.98. Además, el costo de una docena de huevos se elevará un 117% en 2019, de un 40 a $3.80. Por último, la cuota hipotecaria mensual promedio aumentará de $1.242 a $2.201 en 2024. En 2019, el ingreso mediano familiar fue de $68.703. Se espera que en 2024, el ingreso medio por hogar sea de $78.238, lo que representa un aumento del 13.8%. La inflación es personal, ya que cada persona puede sentir diferentes efectos según sus necesidades de consumo. Por ejemplo, alguien podría comprar muchos productos lácteos y huevos, mientras que otra persona podría estar comprando una casa. En cambio, la inflación que alguien siente va a ser diferente a la de los demás, por lo que esta cifra de inflación reportada no siempre es muy exacta, porque hay algunas cifras de inflación que tiraron de esta cifra de inflación reportada más baja, y hay otras cifras de inflación que la suben, por ejemplo, los alimentos y la vivienda. Ese es el tipo de cosas que hacen subir esta cifra de inflación. ¿Cuáles fueron algunas de las cifras de inflación más bajas? Bueno, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, las cosas que han bajado los números de la inflación en el último año son cosas como los precios de los vehículos usados, los precios de alquiler de coches, los precios de los muebles, los precios de los electrodomésticos, las plazas aéreas y los precios de los juguetes. Por cierto, si te gusta estar al día de este tipo de información en el momento en que se produce, puedes unirte a Market Briefs. Es un recurso gratuito para mi equipo. Publica lo que ocurre en los mercados financieros cada día. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Y te garantizo que te va a encantar. Ahora usted podría decir, bueno, desesperado, ¿cómo puedes garantizarlo? Porque si no te encanta, puedes darte de baja en cualquier momento porque es gratis. Así que si quieres unirte a Market Briefs, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Pero aquí es donde quieres prestar atención a esto. Debido a que el ingreso medio ha crecido en los últimos 5 años, no ha seguido el ritmo de las cifras de inflación reportadas y no ha seguido el ritmo de la inflación de muchas cosas que la mayoría de la gente necesita. Ahora bien, quizá estés comprando un coche y esa inflación negativa para un coche usado sea buena para ti. Tal vez estás comprando juguetes y entonces la inflación negativa es buena para ti. Pero creo que la mayoría de la gente necesita alimentos y la mayoría de la gente necesita una casa. Por lo que usted quiere entender que la cifra de inflación reportada podría no ser la inflación real a la que se enfrenta. Ahora, aquí es donde el Banco de la Reserva Federal ha estado diciendo que debido a que la tasa de inflación ha estado cayendo año tras año, que esencialmente han vencido el problema de la inflación. Y debido a eso, ahora pueden empezar a cambiar la política monetaria. Más concretamente, pueden empezar a recortar los tipos de interés para estimular de nuevo la economía. Eso sí que es una afirmación cargada, así que déjenme explicarles qué significa todo eso. Permítanme empezar sentando las bases, porque el Banco de Reserva es el banco central aquí en los Estados Unidos y tienen la capacidad de ajustar nuestro sistema monetario. Más específicamente, tienen la capacidad de imprimir dinero y tienen la capacidad de ajustar las tasas de interés. Pero aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un verdadero banco, porque ni usted ni yo podemos ir allí a depositar dinero. En realidad, no son una reserva auténtica porque no tienen respaldo en efectivo. Tienen la capacidad de imprimir dinero y no son realmente federales, pues no forman parte del gobierno de Estados Unidos. Esto ha creado un debate político mayor acerca del poder que debería tener el presidente sobre el Banco de la Reserva Federal en el año electoral de 2024.
Pero a los efectos de este video, lo que quiero que entiendan desde una perspectiva financiera en el Banco de Reserva no se supone que es federal, no son una reserva, no son un banco, sin embargo, siguen siendo el Banco Central de los Estados Unidos y tienen la capacidad de controlar nuestro sistema monetario. ¿Cómo lo hacen? Bueno, echan un vistazo a lo que está pasando en nuestra economía y la inflación y se basan en esas dos cosas. Luego ajustan sus políticas monetarias, así que la Fed presta atención a dos cosas. Tienen lo que se llama un mandato dual, lo que significa dependiente terminado. Dos cosas. Esas dos cosas son la inflación y el empleo, lo que ellos llaman estabilidad de precios, que significa inflación y máximo empleo, que significa desempleo o el número de personas que tienen trabajo. Así que equilibran estos dos números. Y lo que han estado viendo recientemente es que las cifras de desempleo han estado subiendo, las tasas de inflación han estado bajando, y por eso ahora el Banco de la Reserva Federal cree que es el momento de empezar a recortar los tipos de interés. ¿Pero qué significa que la inflación esté bajando realmente? Porque no es que los precios de las cosas estén bajando, es que la tasa de inflación está bajando. Permítanme mostrarles. Supongamos que entras hoy en la tienda y deseas comprar un tarro de guacamole. Te costará $10. Luego, si hay una inflación del 10%, el próximo año el guacamole costará $11. Pero debemos tener en cuenta que la tasa de inflación está disminuyendo. Ahora, en lugar del 10% de inflación en el guacamole, vemos un 5%. Esto significa que el precio sigue subiendo, aunque no tan rápido como antes. Con esta inflación del 5%, el próximo año el precio de este bloque aumentará a $11.55. La tasa de inflación ha bajado del 10% al 5%. Pero los precios de las cosas siguen subiendo. ¿Es que ya no suben tan rápido como antes? Esto es lo que quiere decir el Banco de la Reserva Federal, que está ganando la guerra a la inflación porque han estado trabajando para bajar la tasa de inflación. Ahora están trabajando para bajar los precios de las cosas. Y lo que hemos visto es que en los últimos 5 años, los precios de las cosas han subido mucho más rápido que los ingresos de la gente. Lo que tenemos hoy es mucha gente luchando por poder permitirse sus cosas cotidianas debido a la inflación. Y ahora estamos viendo que la tasa de inflación empieza a bajar. Pero los ingresos de muchas personas todavía no están aumentando lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación que tenemos hoy en día. Recuerden, el Banco de la Reserva Federal quiere ver una inflación del 2%. El objetivo de inflación del Banco de la Reserva Federal es del 2%. Actualmente no lo hemos alcanzado, estamos por encima, pero ¿por qué el 12% y no el 1% o incluso 0%? Esto mantendría el precio igual. ¿Y qué tal si tuviéramos menos 5% de inflación? De ese modo podemos invertir el precio del graznido e incluso lograr una inflación del menos 10%. Así podemos volver a los precios anteriores. ¿Por qué el Banco de Reserva se opone a eso? Esto se llama deflación, una pesadilla para los bancos y el gobierno, ya que significaría que el valor de los dólares aumenta. Y eso haría que la deuda nacional del gobierno de Estados Unidos fuera mucho más cara. El gobierno quiere ver inflación porque esencialmente puede inflar el valor de su deuda. El gobierno tiene 35 trillones de dólares de deuda nacional. Si hay inflación, el valor de cada dólar individual baja, lo que hace que la deuda sea menos valiosa. Pero si hay deflación, el valor del dólar sube. Y ahora la deuda que tienes, los 35 trillones de dólares, se vuelve mucho más cara porque tienes que pagarla con dólares más caros. Es por eso que el gobierno y los bancos centrales quieren ver la inflación, quieren que baje el valor del dólar. Es confuso. La inflación significa que el valor del dólar baja porque infla la cantidad de dólares que hay. Y por eso ahora cuando el Banco de la Reserva Federal quiere un 2% de inflación, la razón por la que quieren esto es porque creen que un 2% de inflación es lo suficientemente bajo como para que la persona media no note esta inflación día a día cuando tienes un 10% de inflación, como vimos hace un par de años. Bueno, eso es muy extremo y la persona media lo nota día a día, porque ahora cuando vas a McDonald's todo es más caro. Compras la Glock, es más cara, todo es más caro y es muy evidente. Pero al 2%, bueno, algo pasa de 10 a $10.20. Realmente no lo notas tanto. Claro, si lo miras año tras año tras año, ahora puedes empezar a ver sus repercusiones. Pero no es esa diferencia del día a día. Sin embargo, conviene prestarle atención porque esta cifra de inflación tan baja sigue empobreciendo al ciudadano medio. Si usted no entiende cómo funciona esto, por lo que este concepto es muy importante que usted entienda, lo que nos lleva a hoy.
Si el Banco de la Reserva Federal se está preparando para recortar las tasas de interés, ¿qué significa eso para la inflación, nuestra economía y el tipo de todo lo demás que está pasando en este momento? Esta tasa de interés que el Banco de la Reserva Federal establece se llama la tasa de fondos federales. No es el tipo de interés de su hipoteca, no es el tipo de interés de su tarjeta de crédito. Este no es el tipo de préstamo que usted está pagando cuando usted pide prestado dinero al banco. Este es el tipo de interés que paga su banco. Cuando tu banco pide prestado dinero a otro banco, es el tipo de interés de los fondos federales. Es como el tipo mayorista al que los bancos piden prestado dinero y luego lo suben y luego te cobran el tipo minorista, que es el tipo de interés de una tarjeta de crédito, el tipo de tu hipoteca, el tipo de tu préstamo de coche y todo lo demás. Así que si el Banco de la Reserva Federal comienza a recortar los tipos de interés, eso significa que el coste para los bancos baja, lo que significa que tienen la capacidad de cobrarte menos intereses cuando vas a pedir dinero prestado al banco. Por lo tanto, si los tipos de interés empiezan a bajar, generalmente se incentiva un mayor endeudamiento, lo que conduce a un mayor gasto. Permítanme mostrarles cómo se ve eso. El mercado de la vivienda es muy sensible a los tipos de interés, ya que si estos bajan, las cuotas hipotecarias se reducen inmediatamente, haciendo más accesible comprar una casa siempre que el precio no suba bruscamente. Si quisieras solicitar un préstamo de $500,000 al 7.5% para esta casa, te costaría $3,496 al año, considerando una hipoteca fija a 30 años. La tasa hipotecaria en 2024 ha disminuido alrededor del 6.5% debido a la anticipación de una reducción en las tasas de interés. Esto significa que el pago mensual de una hipoteca a 30 años de $500,000 ha bajado a $3,160, lo que representa un ahorro de más de $300 al mes o cerca de $4,000 al año sin cambiar de vivienda debido a una reducción del 1% en la tasa hipotecaria. Si siguen bajando los tipos de interés y la hipoteca a 30 años baja al 5.5%, estos $500,000 no te costarían $3,500 ni $3,200, sino $2,839 al mes a principios de este año. Pero casi $3,500 con un 5.5%. ¿Te costaría, qué tal, $600 menos al mes por la misma cantidad de dinero? Solo porque pedir prestado ese dinero se vuelve más barato. ¿Y eso qué hace? Bueno, más gente puede permitirse esto que esto y tienen más gente puede permitirse esto. Entonces más gente puede querer comprar una casa. Ahora usted comienza a ver cómo esto podría construir un enigma potencial y un problema potencial para el Banco de la Reserva Federal. Si bajan los tipos de interés un poco demasiado rápido o un poco demasiado agresivamente, porque si estimula más gasto, eso es bueno para la economía, aunque no es necesariamente bueno para la persona. Si sigues endeudándote más para comprar cosas que no te dan dinero, pero de todas formas, ¿a quién le importa la educación financiera, verdad? Eso es sarcasmo. Pero de todos modos, si el Banco de Reserva comienza a reducir las tasas de interés demasiado agresivamente ahora, lo que eso significa es que podría estimular más el gasto y que también podría estimular más la compra de vivienda. Si ahora más gente dice, oh, puedo permitirme este tipo de hipoteca, déjame ir y tratar de comprar esta casa. Después irás a ver esta casa. Verás que hay mucha gente esperando para echar un vistazo. Como hay tanta demanda, debes asegurarte de ser el que la consigue. Tal vez puedas ofrecer unos pocos dólares por encima del precio de venta. Por desgracia, tu vecino también está interesado y dice, realmente quiero esta casa. Tengo algo de dinero extra en mi bolsillo. Ofreceré $60 más que el precio de venta, lo cual puede plantear un problema. La gente dirá, quiero comprar esta casa y estoy dispuesto a superar el precio de venta si la inflación empeora. Y este es el dilema que el Banco de la Reserva Federal quiere evitar. Por eso se han abstenido de recortar los tipos de interés. Pero esto es algo que usted va a querer mantener un ojo en. Porque si empezamos a recortar los tipos de interés y si más gente empieza a comprar casas y coches y otras cosas, más rápidamente, de nuevo, podrían crear más guerras de ofertas, lo que podría empeorar el problema de la inflación. Ahora podríamos ver una recesión y la falta de dinero para comprar casas. Aunque la gente aún puede comprar coches, el enfriamiento de la inflación puede ocurrir, pero no estamos seguros. La retrospectiva es 2020, un año con opiniones financieras diversas. Presta atención a lo que pueda suceder. Y esto es importante para que usted sea un inversor con conocimientos financieros, para que entienda lo que está pasando y no se deje llevar por la emoción y preste atención a las tendencias. Y las noticias financieras, por supuesto, se mantendrán actualizadas sobre los resúmenes del mercado. Haré todo lo posible por mantenerles informados, pero aquí es donde quiero que entiendan cómo se entrelazan la inflación, los tipos de interés y nuestra economía. La vicepresidenta Kamala Harris dice que quiere subir los impuestos. Más específicamente, quiere aumentar los impuestos a ciertas personas, quiere subir los impuestos a los inversores, quiere subir los impuestos a las empresas. De esa manera, ella puede ayudar a financiar ciertas exenciones fiscales y deducciones fiscales. En cuanto a los impuestos individuales, hay 4 cambios principales que ella propone. Número 1.